La economía en la familia, todo el mundo sabe que es la base del bienestar familiar. Todos los meses siempre llegan las preguntas o sea, de cómo voy a terminar el mes, de cómo voy a pagar las cuentas. En muchas familias, si no en todas, siempre esas preguntas vienen al final del mes. ¿Cómo puedo salir hacia adelante financieramente sabiendo que el 30 va a llegar y hay que pagar la casa o hay que hacer compras? Y a muchas personas este tipo de presiones las comienza a destruir por dentro. Indirectamente uno no lo vea, con el tiempo eso afecta. Uno cree que no y uno ora por eso que no, pero indirectamente cuando estos problemas se crea que es algo mensual, que todos los 30, que todos los 15 es un problema, eventualmente esto destruye a uno por dentro, ¿verdad? Y solamente la fuerza y el amor de Dios es lo que nos puede sacar de eso. Mucha gente no le gusta hablar del dinero ni de la finanza, pero, o sea, y lo ven como un tema bien delicado y delicado a expresarse con los demás, a compartir sus ideas y a escuchar incluso opiniones y ayuda, porque realmente lo ven delicado y me ha pasado con varias personas que no les gusta mencionar el tema. Pero uno como cristiano, ¿verdad? Si uno lee la Biblia, uno puede darse cuenta que dentro de la Biblia hay sobre 700 referencias al dinero. Dios no, o sea, Dios nos está dejando saber a nosotros que Él está interesado en darnos secretos a nosotros de cómo salir hacia adelante con el dinero. Que mucha gente como le dije, no le gusta hablar de eso. Y la Biblia está ahí y nos dice, nos da muchas ayudas para seguir hacia adelante. 2/3 partes de la parábola de Cristo hacen referencia al dinero. Dios sabe el valor que tiene el dinero en nuestras vidas, y más en nuestras vidas diarias. Nosotros sabemos que todo el día es en base a dinero. Para comer, para vivir, todo es en base a dinero. Uno dice que el dinero no es la felicidad, y es claro, pero el dinero es una necesidad para nuestra familia, y es muy importante. Vivimos en un mundo donde el dinero juega uno de los papeles más fundamentales de todos, si no el más, porque es una sociedad que todo está, una sociedad donde pareciera que todo está dirigido a hacernos esclavos de las finanzas de manera desesperada. De manera desesperada en el sentido de que la gente por ganar más dinero continúa haciendo cosas y aprendiendo a hacer cosas y se quieren desarrollar de diferentes formas para hacer más dinero. Eventualmente, cuando uno suelta un poco a la familia, suelta a Dios, deja de hacer las cosas más importantes, uno se vuelve un esclavo del dinero. Y uno cree que no, porque uno lo ve como bendiciones, como que son cosas que Dios quiere para uno, pero no podemos olvidar el orden, ¿verdad? Y el orden es siempre poner a Dios primero, la familia y lo demás será, ¿verdad? Amén. Lo que podemos ver más y más con las personas que uno habla y escucha en la radio y puede ver en la televisión o en las redes sociales, que es lo que hoy día está, lo que todo el mundo usa, incluso para ver sus noticias, es que hay mucha ignorancia acerca de los principios bíblicos en relación del manejo del dinero. Tenemos que entender que la forma como el mundo emplea y administra el dinero es bien diferente a como Dios nos enseña a nosotros. Uno se deja llevar por lo que escucha y a veces no lo lee en la palabra. Por eso tenemos que saber diferenciar la manera que el mundo usa el dinero y la forma que Dios nos enseña a nosotros. Dios establece en la Biblia muchos principios de la materia financiera, como mencioné ahorita, que hay más de 700 parábolas que habla sobre el uso, el manejo, la administración, todo lo que tenga que ver con dinero, no importa de qué, sino que del dinero en sí. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a confiar en Dios en todas circunstancias. Tenemos que saber y creer que Él nos ama y que Él nos da la mayordomía de lo que podemos manejar. O sea, Él nos da a nosotros lo que nosotros podemos manejar y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que saber. Sin ser tentados más allá de lo que podamos resistir. A causa de su carácter tangible, el dinero es un terreno que nos prueba ante Dios y muestra nuestro verdadero deseo de someternos a Él. Como bien dijo ahorita, mucha gente comienza a hacer más dinero en cierto trabajo o en cierta actividad y es una tentación porque mientras más dinero venga, uno puede comprar más cosas, uno puede hacer diferentes, pero tenemos que saber diferenciar las cosas y saber que primeramente va Dios. Y antes de hablar, como mencioné al principio, del orden en la que Dios quiere que nosotros manejamos el dinero,
yo les quise hablar un poquito del orden de las finanzas del mundo, que día a día a diferentes personas lo que nos arrastra es a la esclavitud. Las finanzas del mundo, el orden es primeramente recibir, gastar y dar. Recibir número 1, gastar 2 y dar 3. Ese es el orden del mundo. El mundo siempre quiere recibir. Las personas siempre pelean y luchan por recibir y se mueren y entran en frustraciones cuando no reciben. Parece como si a uno lo criara rápido con la mano así, de la forma de pedir, porque todo el mundo lo que quiere es recibir, recibir, recibir primero antes de cualquier cosa, según las órdenes del mundo. El mundo gasta más de lo que recibe. Apenas uno recibe las cosas, ya en la mente uno le está gastando. Ni siquiera le han depositado el cheque del 15, por decirlo, el 30 o los que cobran semanal el viernes, y ya en la mente uno está pensando en qué gastarlo, en qué voy a comprar, qué voy a hacer, sin ni siquiera tener el dinero. O sea, ya nosotros como personas estamos gastando el dinero antes de tenerlo, y eso realmente está mal, porque aún no lo tenemos. Y al recibir el dinero, lo gasta inmediatamente y ya no tienes para dar. Y el mundo poco da si no da nada, porque ya cuando uno gasta todo lo que tiene y todo lo que recibe, no tenemos para dar, no tenemos como para ayudar, no tenemos para las ofrendas, para el diezmo, porque ya no tenemos dinero, para ayudar a los demás, porque ya lo gastamos todo sin ni siquiera haberlo recibido. Entonces nos olvidamos que la clave, ¿verdad? Como cristianos que sabemos, como tanto hemos escuchado en tantos talleres, en tantas predicaciones, es que la clave en el orden de Dios es dar. Eso es lo número 1. Por eso yo puse en el orden de la libertad financiera en el orden de Dios, que el número 1 es dar, 2 recibir y 3 gastar. El cristiano que vive bajo el orden de Dios, amén, y seamos, Dios quiere y seamos todos nosotros, ¿verdad? En el nombre de Jesús sea así. Primero da, y nosotros no damos para recibir, sino que damos porque ya recibimos. Dios nos da el ejemplo en Juan 3:16, cuando en la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Nosotros damos porque ya recibimos, no damos para recibir, y eso hay que saber diferenciarlo, porque muchas personas caen en la de que no, voy a dar y voy a sembrar y pero están pensando en recibir. Y realmente eso no es lo que Dios quiere, no es que tú quieras recibir, sino que tú estás dando porque ya recibimos, porque ya el amor de Dios lo tenemos y porque ya su perdón y su misericordia está sobre nosotros. Y es un acto es como honrar, eso es un principio que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos que saber diferenciar, como menciona, que es dar porque recibimos y no por querer recibir. Nuestro primer paso no es recibir como lo hace la sociedad. Nuestro primer paso, como menciona en el orden de Dios, es dar. Descubrimos, ¿verdad?, que después de dar, continúa a recibir. El cristiano que vive bajo el orden de Dios recibe más de lo que dio. Ese es el fruto de dar que entonces nosotros recibimos. Gracias a dar, nosotros recibimos. Luego de recibir viene el punto número 3, que es gastar. El cristiano que vive bajo el orden financiero de Dios gasta menos de lo que recibe. El cristiano que vive bajo el orden financiero de Dios gasta menos de lo que recibe. Uno tiene que saber cómo administrar, cómo guardar y cómo ayudar a los demás antes de gastar su dinero. Y siempre preocuparse por vivir con lo que uno tiene. Entonces, si nos vamos un poco más en detalle, en el principio número 1, que era dar, Dios quiere desarrollar en nosotros el acto de dar. En Efesios 4:28 la palabra dice, el que robara, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En Hechos 20:35, y puse varios versículos para discutirlos mientras hablaba. En Hechos 20:35 dice, Jesús prometió felicidad en dar más que en recibir. Jesús promete felicidad en dar más que en recibir. Y en Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor dijo, más bienaventurados dar que recibir. En la palabra lo dice.
Nuestro dar se mide por lo que recibimos de Dios, no es al contrario. Muchos dan porque quieren recibir de Dios y es diferente. Como mencioné ahorita, nosotros damos porque ya hemos recibido. Y le hago énfasis a eso porque uno indirectamente ha pasado por eso y me puedo incluir, ¿sabes? ¿Verdad? Porque no hay por qué mentir y es bueno uno incluirse cuando uno está hablando con los demás, porque a veces uno da su ofrenda o va y da su diezmo, pero estás pensando en que si como lo estoy haciendo voy a recibir más. Y mientras más uno escudriña la palabra y lee la palabra, uno se da cuenta que el hecho de dar es porque ya nosotros recibimos. Nosotros eventualmente vamos a recibir porque las promesas de Dios están ahí. No es como que lo veamos como que no vamos a recibir, sí vamos a recibir. Pero lo importante es que en el corazón de uno esté el hecho número uno y la real, o sea, lo real, que es que nosotros recibimos. No es como que eso es una cosecha de que porque yo lo hago va a venir. No lo podemos ver así. Sí va a venir, y por eso lo quiero decir, porque sí va a venir, pero no es bueno verlo así porque no es lo que Dios quiere y no es lo que nos enseña. Entonces, ¿hacia dónde debemos dar? Número uno, a Dios. Como mencioné, Dios no necesita el dinero porque Dios es el dueño de todo. Pero todos los proyectos, todo el tipo de predicación, todas las iglesias, todos los ministerios que pertenecen a nuestra casa, a la casa de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, todo lo que ayuda a expandir el reino de Dios en la tierra, sí necesita dinero. Porque nosotros no le damos el dinero directamente a Dios, ¿verdad? Pero sí lo damos a la casa, que la casa tiene actividades y tienen que pagar la luz y tienen que pagar el aire y tienen que arreglar los instrumentos. De igual manera, la casa del hermano, cuando uno va, si uno está de una visita en esa y uno da una ofrenda, esa ofrenda ayuda también el ministerio, para sus viajes. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si nos abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. La palabra lo dice. Amén. En el punto número 2, de a quién debemos dar, es a los pobres, a la gente necesitada. Luego de uno mirar a nuestro alrededor y descubrir que hay tanta gente necesitada, nuestro amor a Dios se extiende al necesitado. Dios quiere que si uno ve a un hermano que necesita algo o a una persona pobre, uno pueda ayudarlo, sea con comida, sea con cualquier tipo de ayuda. Dios quiere que nosotros le demos y ayudemos a la gente pobre. En Proverbios 14:24 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios en cierto punto, y yo sé que en muchas ocasiones yo lo he hablado, lo hemos hablado en diferentes momentos, que Dios nos da a nosotros no solamente para nuestras necesidades. Nosotros tenemos que saber que lo que nosotros recibimos de Dios es para ayudar a los demás, para ayudar al prójimo, para ayudar a nuestra casa. Mucha gente en el orden del mundo, que lo mencionó ahorita, rápido empiezan a acumular para uno y a guardar para uno, para gastar en uno, y se olvidan todos los demás. Pero antes de eso, tú no le preguntaste a un hermano tuyo, a un vecino si necesitaba comida, si todo estaba bien, y uno se pone a gastar el dinero en cosas innecesarias cuando Dios quiere que uno lo dé, ¿verdad? Porque para eso es que Dios nos bendice de esa manera, para continuar bendiciendo a los demás. Amén. El tercer punto a quién debemos dar es a los hermanos en la fe. Nosotros no podemos cerrar nuestro corazón a los miembros de nuestra familia cristiana, de nuestra iglesia, o sea, cualquier tipo de persona que esté en nuestra iglesia, que esté pasando por una crisis
nosotros no podemos cerrar nuestro corazón a ello. Si uno tiene, ¿verdad? Porque si uno sigue el orden de Dios, se supone que uno, que a uno le sobre como cierta cantidad para poder tenerlo ahí disponible por si un hermano tiene una crisis, por si un hermano tiene una necesidad, por si tiene una operación. Y no estamos hablando de grandes cantidades, ¿verdad? Porque no nunca nos dice cuánto ni cómo. Es el simple hecho del acto en el corazón de uno, que uno puede ir donde a su hermano y darle cualquier tipo de ayuda porque uno entiende y reconoce que él está en su crisis. Ese poco que uno tal vez le da para él es como si fuera 1.000.000. Eso es lo que mucha gente no entiende y hay veces que tal vez porque uno tiene poco, uno no se atreve a dar. Y, ¿verdad? No sé si es no sé si es algo mental o qué, pero no se atreven a dar porque es muy poco o porque no tengo, o se hacen muchas excusas. Y en eso, mucha gente cae en eso, como que siempre busca excusas antes de ayudar. Y es una de las cosas que tenemos que romper, ¿verdad? En el nombre de Jesús tenemos que romper porque es algo que Dios no quiere con nosotros. Y para eso nos bendice grandemente. Y el punto número 4 es para esfuerzos especiales. En la palabra del Señor, 2 Corintios 8:3, dice, doy testimonio de con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando uno da con sacrificio es uno de los privilegios de la vida cristiana. Dios nos indica a nosotros si tenemos que dar en un esfuerzo especial. Eso, ¿verdad? Es un tema complejo, es un tema difícil de abundar en él, porque ya eso es si uno entiende que como que el Señor te está hablando a tu corazón, como que es una misión especial que Él quiere que tú hagas con alguien o con algún evento, y es bueno tenerlo ahí en mente, saber, porque Dios está siempre hablándonos y uno siempre tiene que estar escuchando esa voz, porque cuando Dios quiere que haga uno, ¿verdad? Uno tiene que estar dispuesto 100% para hacerlo. Y ese lo deja ahí también porque es muy importante. Hablando del dar, a mí me llama mucho la atención Lucas 1:4, que habla de la mujer pobre que entendió este principio de dar. En ese versículo dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues porque todos aquellos echaron de las ofrendas de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó lo que tenía. Eso es ¿verdad? Un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención y me llama porque, como mencionó ahorita, mucha gente lo que da es migajas, lo que da es lo que le sobra, de lo que no necesita, y eso no es un acto de dar, eso es más egoísmo, porque eso no es dar de corazón, porque es como que cuando uno come una comida y deja una parte y ve que tiene una persona cerca y dice, ¿quieres un pedazo? O sea, eso realmente no es de buen agrado. El de buen agrado es que tú antes de sentarte a comer, tú quieras dividir tu comida, dividir tu plato y decirle si quiere y preguntarle si quiere, pero tú no puedes esperar a darle de las migajas. Y por eso que la misma palabra, la palabra dice que ella sí dio, los ricos no dieron, porque los ricos simplemente de lo que le sobraron, de lo que no le importa, lo echaron en las ofrendas, pero ella dio de lo que ella necesitaba para vivir, de lo que ella necesitaba para su sustento, lo que único que ella tenía, ella lo dio, porque ella entendió este principio de dar. Y uno da, como mencioné, uno da porque ya uno recibió, y con la gracia de Dios continuaremos recibiendo. Amén. El segundo principio, el número 2, luego de dar, es recibir. Se recibe de la responsabilidad del trabajo. Cuando somos responsables en nuestros compromisos, eso trae un efecto maravilloso y milagroso. Uno tiene que ser ejemplar en el trabajo. Nosotros como cristianos y como creyentes tenemos que sobresalir en nuestro trabajo al máximo. Nosotros tenemos que ser los número uno para todos. Nosotros nunca podemos tener un no, porque nosotros somos ese ejemplo. Y muchas veces uno no tiene que llevar una Biblia cargada en la mano, ni estar, gloria a Dios, alabado sea Dios, para llevar un mensaje. Muchas personas malinterpretan eso y la única manera que ellos creen que llevar el mensaje es
bendiciendo a todo el mundo con la Biblia para que lo vean como que, él es cristiano, como que, y es más para el agrado personal que para el agrado de Dios. Dios quiere, hay tantas maneras de uno pararse a un sitio y resplandecer, de brillar, de que digan, wow, ¿qué hace esa persona diferente a los demás? Porque él siempre está en lo correcto, porque siempre ayuda a los demás, él siempre tiene un sí. Todas esas preguntas vienen al final del día que ellos dicen, ¿qué hacen? Y cuando esa pregunta que hacen, ellos van a venir a donde ti. Tú ni siquiera vas a tener que ir donde ellos. Ellos van a tener que ir donde ti y te van a decir, ¿qué es lo que tú haces? Que siempre estás feliz. Son las 7 de la mañana y tú estás sonriendo, tú nunca tienes la cara abajo, nunca estás triste, el jefe nos manda a hacer tal cosa, tú eres el primero. Y siempre te va a preguntar, y ahí es donde uno, ¿verdad? Uno le dice lo que uno tiene y uno dice que es Dios y que uno está aquí por Dios y ahí uno comienza a su manera, porque eso es algo que uno no lo enseña. El evangelismo no se aprende, eso yo digo que Dios nos lo depositó a cada uno, como tu originalidad, tu, disculpen, se me fue la palabra, como tu ser, eres tú, y tú no tienes que copiar a nadie ni escuchar prédicas para hablar como nadie, tú tienes que simplemente ir a las personas y ser tú y hablarles la verdad como Dios te habla a tu corazón y eso es más que suficiente. Porque si eso es lo que Dios quiere que tú hagas, lo suficiente es tú dar tu parte, y tú dar tu parte es decir como tú eres. Y eso será basta. Yo te garantizo que eso será basta. Amén. Entonces, sobre el principio de recibir, yo apunté varios versículos. En Proverbios 10:5 dice, el que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de siega avergüenza. El que labra sus tierras se saciará de pan, pero el que se une a vagabundos carece de entendimiento. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Tenemos que saber que el recibir es en base a nuestro trabajo, es en base a lo que uno hace para poder recibir. Lo más importante, como mencioné, es tenemos que ser ejemplares en nuestro trabajo. Amén. Eso yo quisiera que cada uno lo piense, ¿verdad? Y lo internalice y se lo lleve en su mente todos los días de qué puedo hacer hoy para ser un ejemplo. ¿Qué puedo hacer hoy para que me vean a mí? Y yo les garantizo que hasta sus días van a ser diferentes. Yo les garantizo que por el simple hecho de pensarlo, sus días van a ser diferentes porque uno va a estar tan concentrado en querer hacer las cosas bien, en querer imitar a la obra de Jesús, que van a pasar los días y no vas a tener ni quejas ni dolores porque todos los días van a ser buenos. ¿Verdad? Amén. Eso es lo que todos queremos en nuestros trabajos. Amén. En nuestras casas. Además del trabajo, se recibe por usar la inteligencia. Dios nos ha dado una mente y una creatividad que no ha sido explotada como se debe. Todos nosotros tenemos diferentes cosas en nuestra mente, diferentes ideas, diferentes cosas que queremos hacer, que ya sea por tiempo, o por dudar o por diferentes razones, no lo hemos podido explotar al máximo y no nos hemos podido sentar y ponernos a escribir ese libro que queremos escribir o poderla grabar, un video o cualquier cosa que tengamos en nuestras mentes. No lo hemos podido hacer y yo me incluyo en eso. Hay muchas veces que la rutina del trabajo a uno como que lo detiene, como que pasan los días y yo quiero hacer esto, ¿verdad? Para mí, porque es algo que yo quiero personal, pero espérate que tengo que hacer todo esto del trabajo. Cuando vienes a ver ya es la noche, ya se te acabó el día, lo dejas para mañana, lo dejas para mañana. Anyway, y así continúa. Se recibe por usar las oportunidades que vienen a la mano. Cada día Dios nos presenta oportunidades que no podemos ignorar. Son oportunidades que son puertas dadas por Dios para introducirnos a nuevos pasillos de su gracia y misericordia. Se recibe por estar vigilando y cuidando lo que ha recibido. La negligencia, la ley del uso es determinante. No debemos descuidarnos de lo que Dios nos regala. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, no podemos descuidarlo. Por eso es que siempre hay que vigilarlo y cuidarlo todos los días como si fuera el día que uno lo recibió, porque para eso nos lo dieron y tenemos que cuidarlo. Además, en última instancia, nosotros administramos de los recursos de Dios. Todo lo que Dios nos da, nosotros somos administradores de todas las cosas que tenemos en nuestra familia y personales.
Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. En Proverbios 27, del 23 al 27. Sé diligente de conocer el estado de nuestras ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Tenemos que tener siempre eso en mente, siempre tenemos que vigilar y estar siempre administrando lo que Dios ha dado en nosotros. Esa es una de las maneras por las que vamos a continuar recibiendo. Dios ve que puedes con eso, Dios te va a seguir bendiciendo con más hasta que a tu capacidad, a lo que Él entiende que tú puedes manejar con tu capacidad. Él nunca nos va a dar más de lo que no podemos hacer. Él nunca nos va a dar nada que nosotros no podamos manejar. Por eso cada cosa que Él nos da y cada cosa que Él deposita en nosotros es porque Dios sabe y reconoce 100% que nosotros somos capaces de manejar esas cargas y esos hechos. Y el punto número 1 es que se recibe cuando somos agradecidos. El agradecimiento es un disparable bendición. Dios siempre nos demuestra su fidelidad y necesitamos ser agradecidos primero con Dios y luego con la gente. Cuando nosotros somos agradecidos, nosotros vamos a continuar recibiendo, nosotros vamos a continuar estando, vamos a poder recibir de la manera o sea, Dios nos va a poder continuar dar y nosotros recibir por el simple hecho de ser agradecido. El ser agradecido es un principio inmenso y súper importante que tenemos que tener, porque Dios quiere que seamos agradecidos. Luego de recibir, voy al punto número 3 en el orden de Dios, que es gastar. Los que tienen problemas financieros siempre revelan en el área de los gastos. Siempre que hablan sobre sus problemas de que no me da el dinero es porque tienen algún problema gastando o gastan de más. Y el secreto, según el orden de Dios, es vivir dentro de lo que ganamos, no importa cuál sea la suma. No importa lo que uno gane, no importa lo que uno tenga, es saber acomodarse a vivir a lo que tenemos. Porque como bien sabemos, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y si eso es lo que tenemos, no tenemos que continuar esperando más y más porque eso es lo que Dios tiene y con eso es lo que vamos a trabajar. La prioridad son los gastos básicos, los servicios y las deudas. Los gastos básicos como pagar la casa, pagar la luz, el agua, la comida de los niños, la escuela de los niños, los materiales de la escuela, todo eso son los gastos básicos de una familia. Todo eso es la prioridad. Luego los servicios, como mencioné, el agua, la luz y las deudas. Las deudas caen el pago del carro, el pago de un préstamo que uno tiene disculpen, el préstamo académico, el préstamo académico de la universidad, cualquier tipo de préstamo, cualquier deuda. Renuncia total a los gastos innecesarios. Nosotros tenemos que sentarnos y renunciar a todos los gastos innecesarios y desarrollar al que la tenga, ¿verdad? Desarrollar una resistencia a la compra impulsiva. Cuando uno va a comprar, uno realmente tiene que preguntarse a uno mismo si lo necesito. Y es bueno si pueden apuntar estas preguntas porque son cosas que uno las escucha, pero que las quiera apuntar. Yo las quise traer, las tengo apuntadas por eso, porque son muy importantes. Y cuando uno compra, a veces uno compra por querer y por gusto, si no se pone a pensar ¿verdad? En las prioridades. Y las preguntas que yo coloqué es, la número 1, esto es una necesidad con referencia a lo que vamos a comprar. Número 2, ¿puedo vivir sin esto? Número 3, dentro de la compra que voy a hacer o dentro del artículo que estoy comprando, ¿es el mejor artículo? ¿Es la mejor compra? ¿Añade o enriquece esto a las relaciones de las familias o las va a deteriorar? Disculpen, deteriorar. ¿Añade o enriquece esto que voy a comprar a mi vida espiritual o lo va a deteriorar? ¿Es algo que va a perder precio en vez de ganar? Y la última pregunta es, ¿requerirá mucho dinero el mantenimiento de esto?
Muchas veces, eso es muy importante porque muchas veces compramos cosas y no pensamos en el mantenimiento de eso. Y tal vez uno guarda un dinero para comprarlo, pero luego viene febrero y no tenemos el dinero vasto para poder pagar el mantenimiento. Y eso es bueno que cuando uno va a comprar, ya sea un aire acondicionado, una máquina de limpiar el carro, cualquier artículo que necesite mantenimiento, es bueno que dentro del presupuesto de uno mensual uno sepa si hay para pagar por su mantenimiento. Porque lo que vas a hacer es que lo vas a tener por varios meses, se va a dañar y como no pudiste pagar el mantenimiento, pues perdiste el dinero, perdiste todo. Y lo muy importante es solo comprar extras, cosas que uno quiere, cosas que uno desea cuando el dinero sobre. Luego de pagar todo lo primordial, luego de pagar todas las deudas, si sobra dinero y se puede, ahí es que uno puede ver cosas para comprar. Que como mencioné al principio, en el orden del mundo, pues uno quiere gastar antes de pagar las cosas primordiales. Uno quiere rápidamente es gracioso, pero es la verdad, pero muchas veces el cheque no te ha llegado y uno dice, cuando el 15 me depositen, me voy a comprar tal cosa porque yo trabajo y me la merezco. Y todavía estamos a 3 de noviembre y todavía ni siquiera ha llegado la mitad del mes y ya uno está pensando en qué comprarse cuando es la verdad. Muchos saben que es la verdad y eso pasa mucho. Continuamos con una cosa muy importante que yo siempre le doy énfasis, es usar un presupuesto escrito, ¿verdad? Es bueno siempre, ya sea en una libreta, en el teléfono, en una tablet que tengan, en el recurso que usted tenga, siempre escribir el presupuesto escrito, tenerlo. En el presupuesto escrito uno pone lo que uno gana, ¿verdad? Ya sea el mes o quincenal o semanal todo el dinero que uno genere. Si uno vende comida, todo lo que el dinero genere. Y en el otro lado poner todos los gastos primordiales, los gastos de la casa, los servicios y la comida, todo de los niños, todo lo de su familia, uno lo pone. Al final del día, uno va a tener en un lado lo que gana y en el otro lado lo que gasta. Y ahí más o menos uno puede ver cuánto uno tiene para gastar y lo más importante de todo, ahorrar. Porque uno tiene que saber que uno tiene que tener un ahorro. Nunca olvido ahorrar. Lo mejor luego de, ¿verdad? De que uno tenga su dinero y uno lleve su diezmo, su ofrenda, pague sus cosas, es siempre tener el ahorro de no dejarlo para lo último tampoco. A mí siempre me gusta, antes de poder gastar, yo ahorro. Y yo tengo en mi cuenta, para usarme de ejemplo, y yo estoy seguro que muchos lo pueden tener también, la cuenta, luego de pagar todas las prioridades, uno me mando el dinero a la otra cuenta y permanece ahí, que eso me ayuda y eso nos ayuda, ¿verdad? En el presupuesto que tenemos a poder gastar en cosas que queremos comprar o que tenemos ese gusto de tener, o sea, o incluso una salida familiar a un restaurante, cualquier tipo de cosa, pero dejando eso siempre para el final. Otra cosa muy importante, ¿verdad? Luego del presupuesto es comprar al contado lo más posible. Eso yo lo he hablado varias veces. Cuando uno coge a préstamo, cuando uno lo coge a ciertos meses, el interés sube, luego pasan cualquier cosa, no lo puedes pagar y terminas pagando el doble con la lavadora que tal vez si ahorrabas 3 meses la podías comprar. Es muy importante que antes de comprar, porque lo quiero ahora, saber si tú lo puedes ahorrar, saber si tú lo puedes guardar y en 2 o 3 meses comprar eso que tú quieres. Porque muchas veces uno compra a crédito y como le dije, pasan 5 o 6 meses, el interés sube y por algo que costaba 10.000 pesos pagaste 25. Y eso es verdad, no queremos eso. Y muchas personas lo ven y esa es la estrategia que el mercado usa, ¿verdad? Esa es la estrategia que las tiendas o las supertiendas usan hacia nosotros. Es que uno lo ve como que, esos son solamente 1.000 pesos mensuales, 1.000 pesos. Y tú lo ves como una cantidad poco, pero no pensaste más allá y dijiste, contra, si lo pago de contado, yo doy los 15.000 pesos y ya. Pero si lo cojo a 24 meses por pagar 1.000, vas a pagar 24.000 pesos. Y es muy importante porque
como mencioné, mucha gente ve precio bajito y los mismos de las tiendas, principalmente en los negocios propios, porque, o en las tiendas grandes también, ellos muchas veces te insinúan, ¿verdad? Que si lo quieres coger a crédito, que ellos te hacen un buen precio, que ellos te hacen lo otro, y es para eso mismo, es para que con el final del día, cuando uno termina pagando los intereses, ellos ganan más. Ellos no van a querer hacer eso porque ellos no van a perder si uno hace eso. Y lo otro sobre eso es rehusarse a decisiones rápidas, que estas dos van una de la mano, van una con otra de la mano. Siempre que uno vaya a hacer una compra, siempre que uno quiera gastar algo, es bueno siempre sentarse, analizarlo, internalizarlo, pensarlo antes de hacerlo. Muchas veces uno lo hace, no lo pensaste bien, viene el 30 y no tienes para pagar la luz. O viene, o era viernes y hacía falta compra, no puedes comprar leche hasta el viernes que cobres porque cosas que querías y ahora no tienes para comer. Y tenemos que vivir, ¿verdad? Un poco apretado a lo que uno quisiera o a lo que uno está acostumbrado. Amén. Eh, a muchos hijos de Dios, a muchos cristianos, a muchos de nosotros, a muchos hermanos, el devorador le ha estado destruyendo nuestras finanzas porque nuestras vidas no han estado encuadradas en el orden financiero de Dios, en estos últimos tres que mencioné, sino que han estado más atadas al orden financiero del mundo, que rápido primero es recibir, gastar, gastar, y al final, si me sobra, si tengo, dar. Amén. Y, ¿verdad? Y en nombre de Jesús, hoy nos levantamos y decimos que jamás vamos a volver a vivir en este orden financiero del mundo. Eso nosotros como casa, como familia, tenemos que, ¿verdad? Que ponernos en oración y ponernos de acuerdo en decir que nos salimos de ahí, que nos salimos de esas cosas que no queremos hacer, que a veces uno no lo piensa, pero cuando uno va más allá de detallado, uno se da cuenta de los errores que uno está cometiendo. Y basta una palabra, basta una oración para darse uno cuenta. Eso me ha pasado a mí y yo puedo asegurar que le ha pasado a muchos aquí. Y, ¿verdad? En el nombre de Jesús lo declaramos que será así, que nos vamos a alinear en el orden de Dios, que primero es dar y siempre acordar que dar porque recibimos. Amén. La bendición del Señor siempre estará sobre aquellos que le aman. Amén. Yo sé que todos aquí lo amamos y todos aquí tratamos de vivir según su palabra, según sus preceptos, según todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo sé que todos aquí tratamos de poner nuestra parte para vivir según a lo que Dios quiere sobre nosotros. Y para concluir, que lo he dicho ya como 4 veces, pero lo vuelvo y lo digo, no damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. Recibimos más de lo que damos y gastamos menos de lo que recibimos. Y nos va a quedar para volver a dar. Es un ciclo. Es un ciclo. Damos, recibimos, gastamos. Y cuando gastemos, nos va a sobrar para dar. Y así seguirá. Y así seguirá. Y tratar de hacerlo en ese orden. Dar, recibir, gastar. Amén. Y, ¿verdad? Y quisiera terminar con una pequeña oración sobre este tema. Amén. Y, o sea, Señor, te damos gracias por mostrarnos en tu palabra cuáles son los principios financieros en los cuales debemos y necesitamos vivir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles con lo que nos das, que seamos fieles con lo que tenemos, Señor. Te pedimos que seamos buenos administradores de nuestras finanzas, de todo lo que nosotros tenemos y tú depositas para nosotros. Te pedimos, Señor, que seamos buenos administradores y que podamos vivir dentro de tu orden financiero, dentro de tus principios financieros, Señor, que nos ayudes a caminar en los principios como tú quieres, Señor, que nosotros corramos nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.